¿Qué tal? Un gusto que nos esté usted recibiendo en este espacio de la entrevista a través de la televisión de los veracruzanos y a través de la radio de los veracruzanos. Enviamos también un saludo muy especial a través de nuestra multiplataforma a las 8 entidades de la República Mexicana hasta donde llega nuestra señal. Soy Ángel Viveros, le doy la bienvenida en el espacio y entremos en contexto de lo que hoy estaremos platicándole al respecto con este invitado que tenemos en la entrevista. Lanfranco Marcheletti es uno de los artistas brasileños con mayor proyección internacional y es reconocido por su brillante musicalidad y por su convincente liderazgo, tanto como director de orquesta de ópera y como director de orquesta también. Inició su formación musical en el Conservatorio de Música de Pernambuco. Posteriormente acudió a la Academia de Música de Zúrich, allá en Suiza, donde estudió piano. La Academia de Música y Artes Escénicas de Viena, en Austria, y en la que estudió piano y dirección orquestal, y la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, donde obtuvo la maestría en dirección musical. Está con nosotros el día de hoy, pues uno de los más talentosos directores de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la más longeva también en todo el país. Maestro, bienvenido a este espacio de la entrevista. Muchas gracias, buenas noches, un placer para mí poder estar aquí. Muchísimas gracias, maestro. Hace 25 años cumplió usted este sueño. Tiene usted 25 años de estar estudiando en algunos puntos de... Usted es ciudadano del mundo prácticamente, porque inicia una trayectoria que hasta hoy no ha parado. Y es uno de los maestros, catalogado como uno de los mejores maestros de orquesta sinfónica. Pero usted, en algunas entrevistas que hemos seguido, dice usted algo que nos llama mucho la atención y que nos impacta. Dice, Lanfranco Marcheletti llegó un poco tarde a la música. ¿Por qué se expresa usted así, de esta manera? Porque normalmente muchas de las personas que hacen la música como profesión, la música clásica, principalmente instrumentistas, empiezan cuando tienes 4, 5, 6, 7 años, ¿no? Muy jóvenes. Para mí, en mi caso, por una cuestión que en mi casa mis papás no querían, tenían mucho susto porque era tan enamorado de la música clásica, de escucharla todos los días, que no querían que estudiara prácticamente. Si se empieza a estudiar ahora va a ser músico, y así sucedió. Pero empecé a tener clases a los 12, pero gané mi instrumento a los 14. Así que fue bastante más tarde que el normal. Yo sí quería ser pianista, nunca había pensado ser director. Del 14 a los 25 fue un periodo que invertí mucho en eso. Yo terminé la prepa bastante joven, con 17 años, y entré en ingeniería química porque justamente no se podía hablar mucho de música. Pero una señora que conocí, una gran maestra de Viena, en Austria, me ha dicho, ¿por qué no vienes a estudiar conmigo? Y yo pedí a mis papás por 6 meses. Digo, dame 6 meses, la universidad no la voy a perder, mi plaza. Eran estrictos los papás de Lanfranco Marcheletti. Sí, eran bastante estrictos. Y muchas cosas muy buenas. En el sentido que yo pienso que si tuviera un hijo hoy, es una profesión difícil. Y yo entiendo el miedo que tenían ellos, ¿entiendes? Porque a mí me gustaba mucho estudiar. O sea, que vas a ser músico, se puede ser un ingeniero, un doctor. O sea, me gustaba estudiar. Bom, aí fui, pedí a ellos 6 meses, me dieron los 6 meses. Y de ahí fueron casi 8 años. No volví. Pero después de 8 años en Viena, en Austria, después fui a Suiza, viví en Italia, que mi papá era italiano. Me di cuenta que no iba a ser el pianista que quería ser. Y una de las razones, pienso, fue haber empezado muy tarde. Muy bien. Y ahí desistí de la música. Por un trabajo en la televisión, por la cual tengo muchísimo cariño hasta hoy, conozco bastante, trabajando como músico que graba orquestas y dice a las cámaras, ayuda el director de cámara, dice, ahora va a entrar el oboe, ahora va a entrar el violín, ¿sabe cómo se hace las cámaras? De ahí tuve la idea de tomar algunas clases de dirección, pero había desistido de ser músico. Digo, voy a tomar unas clases porque durante las grabaciones yo tengo que preparar las partituras. Y tenía que preparar punto para que el director de cámara pudiera subir en 5 segundos antes, preparen cello. Él decía, cámara 3, cello. Y contaba 5, 4, 3, 2, cello. Y hacía él, ¿no? No me acuerdo ni el nombre técnico de eso. Y ahí dice, voy a tomar clase, pero si voy a tomar clase, quiero tomar clase con el mejor profesor de la ciudad. Y estaba en São Paulo, que es la ciudad más importante musical en Brasil, São Paulo y Río. Y de ahí supe de un gran profesor y le inventé una historia que había estudiado dirección en Viena.
Y él me creyó, me invitó a su casa para una clase y se dio cuenta que yo no sabía nada de dirección. Pero obvio que yo era un músico que tenía y dice, mira, si estás serio, yo quiero que sea muy serio, no voy a perder mi tiempo porque haces un trabajo en la televisión. Yo digo, no, maestro, yo voy a estudiar. Y de ahí este hombre fue muy incisivo en mi vida, Ronaldo Bologna, pero Roberto es su hijo, Ronaldo Bologna, que insistió y dice, tú tienes que ser director, tú tienes que ser director. Ay, maestro, ya desistí de la música, no quiero volver. Y desistí otra vez, volví a Recife, de donde vengo, que quería ser psicólogo o diplomata. ¿Cuántas profesiones? O sea... ¿Y en qué momento, maestro, se encuentra usted con la obertura del Murciélago de Johann Strauss? Me acuerdo, fue un sábado por la mañana con 7 años de edad, una grabación. ¿Qué representa para usted? Representa el inicio de una pasión, es como un amor a primera vista. Exactamente fue eso, porque me acuerdo la luz, era mañana y me acuerdo la luz del día, cuando escucho esta pam 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 pam. Digo, ¿qué es esto? Eso es fantástico. Pero es interesante que me encontré con mi maestra antes de la primaria. Y ella decía que cuando tocaba un piano, yo me ponía en el piano y nadie me quitaba hasta que no se cerrara el piano. Así que había ya una atracción muy fuerte por el instrumento y por la música. Y de ahí mi papá se dio cuenta después de un mes que yo no paraba de escuchar ese disco de orquesta. Y dice, ¿por qué te gusta tanto esta música? Digo, me encanta. Y empezó a regalarme todos los meses, ¿no? Y empecé a pedir para estudiar piano. Pero la familia de Lanfranco no, mis papás eran pasteleros. No es una familia que proviene del ámbito musical. No, mis papás fueron pasteleros. Mi papá viene de una familia con tradición de hacer pasta, de molinos de pasta, de muchísimos años. Mi mamá fue una persona que no pudo tener educación en aquella época, la mujer no podía estudiar y ahí trabajó con mi papá. Y viene de una familia de dos personas que tuvieron un pasado bastante sencillo, pero sí tenía esa sensibilidad que había que estudiar. En Viena se cocina todo musicalmente hablando. Ahora platíquenos de su llegada a la capital cultural del país, considerada por muchos años la ciudad de Jalapa. Esa es una historia muy divertida. Muy feliz, quiero decir, porque yo amo Jalapa. Realmente quién sabe, es mi 6º país que vivo. De todos los países que viví, el país que soy más feliz. Incluso de Brasil, después de adulto, no sé, soy más feliz aquí que sería en Brasil probablemente. Pero yo estaba en España, me tomé un año sabático. Yo era profesor de la Universidad de Massachusetts de dirección y tenía la orquesta de la universidad. Y sucede que me tomé un año sabático porque tuve trabajos en el Teatro de la Ópera de Madrid. Y un día estaba allí y recibí una llamada de un señor y tenía mi teléfono, mi celular americano encendido, no sé cómo, porque en aquella época no se utilizaba, era carísimo. Pero, y me suena el teléfono y yo decido contestar y dice, hola Lanfranco, soy John. En esta profesión nunca puedo decir que no te conozco, ¿no? Digo, hola John, si quieres un concierto en México, digo, ¿cuándo? En 3 semanas. ¿Dónde estás tú? Digo, estoy en Madrid. No, tenemos dinero solo para traer de Estados Unidos. Digo, no, mira la coincidencia, era un martes. Mañana estoy tomando un avión para ir a Estados Unidos porque tengo un concierto la próxima semana allá y me quedo. Ha dicho, muy bien, manda un programa que tiene que ser aprobado por un consejo técnico que hasta ahora existe. Y si ellos aprueban, tú solo cambia el boleto, nosotros cambiamos el boleto para que vuelvas 2 semanas. ¿Tú puedes? Yo digo, sí, puedo. Y acepté, sin saber dónde venía, qué orquesta era, nunca había venido en México. Así que llegué aquí, cuando llego en Veracruz, que me van a buscar, aceptaron, todo era un programa en el Junio Musical. Brasil fue, el Junio Musical en 2006 fue dedicado a Brasil. Y llego allí, llego a Veracruz y pienso que estoy en Brasil, porque tenemos tantas cosas parecidas, ¿no? Muchas similitudes culturales, incluso arquitectónicas en algunos momentos. Y mira, así digo, ¿dónde estoy yo? Fue una crisis así un momento. Llego en Jalapa y fue el primer concierto. Pienso que salió bien, hubo un clic con la orquesta. Carlos Miguel, que era el director, fue muy generoso y cuando vio que el resultado fue positivo, y ahí empezó a invitarme. Empecé a venir como 2 o 3 veces al año. ¿Cuál es su opinión acerca de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, tanto como institución, maestro, pero también en el aspecto estrictamente musical? ¿Qué opinión tiene un maestro
un director que ha estado ya prácticamente 5 o 6 años al frente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sí, 5 años y medio casi. Yo pienso que nosotros tenemos primero una orquesta de un valor enorme. Realmente, yo no me gusta decir la mejor del país, porque ya incluso Tobar de Teresa había declarado eso, que era la mejor del país hace 2 o 3 años, pero más que todo yo pienso que tenemos, cuando yo voy a dirigir, de las grandes orquestas mexicanas, sin duda Jalapa está allí. Y no voy a decir la colocación, pero porque soy director sería parcial, pero sí estamos. Y hay una cosa en la orquesta de Jalapa que el solista que estuvo la semana pasada escuchó, dice, Dios, ustedes tienen una fuerza, una espontaneidad, una energía. Y eso es muy bonito de la orquesta, es muy único. Y tenemos una ciudad que ofrece un público fantástico, que hay muchos jóvenes. Tenemos prácticamente 30% del público que tiene menos de 30 años. Así es. Eso no se ve en otra ciudad. Yo no lo vi todavía en México, o en Estados Unidos, o en Brasil. Ahora platíqueme, ¿es Lanfranco Marcelletti profeta en su tierra? Me refiero a que hace poco sí. hubo una gira en Brasil. ¿Cómo lo recibe Brasil? ¿Cómo lo recibe Pernambuco, Recife? Estos lugares emblemáticos para usted, ya acompañado de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Mire, no sé si soy profeta en mi tierra. Y sé que eso es una cosa que pudiera no ser importante, pero sí fuimos recibidos a la grande. Y fue muy bonito ver que músicos de Río, São Paulo, que dice que soy esa entidad que nadie vio, pero sabe que existe. Porque no voy mucho a dirigir en Brasil. Y muchos porque también para Brasil, con la situación económica, es muy difícil traer directores. Y muchas veces, maestro, por ser brasileño, muchas veces, ¿por qué no viene a dirigir cuando usted viene a visitar a su mamá? Digo, pero cuando voy a visitar a mi mamá no voy a dirigir. Voy a descansar. Voy a descansar y voy a estar con ella, ¿no? Y ahí pienso que... Pero fue algo muy bonito ver cuántas personas pudieron reconocer la orquesta, pero también conocerme, que era algo que muchos por Facebook. Yo tengo músicos de orquesta, de todas las orquestas de Brasil. Que lo siguen. Que me siguen y me mantienen en contacto conmigo. ¿Se entiende la música clásica, la música sinfónica? ¿Es lo mismo en Estados Unidos? ¿Es lo mismo en Europa? ¿Es lo mismo en Sudamérica? No, no es lo mismo. Yo pienso que la percepción, la música sí la misma, pero la percepción yo pienso que viene mucho de en Europa, dependiendo del país, no vamos a hablar de Europa, pero dependiendo, por ejemplo, en Italia la música sinfónica no tiene mucha fuerza, es la ópera. ¿No? Cerraron muchas orquestas por cuestiones económicas últimamente. Pero si vamos a los países alemanes, o por ejemplo Londres, es muy fuerte, por cuestiones de tradiciones, ¿no? Pero cuando llegamos en Estados Unidos, por ejemplo, no es fácil porque ahora hay una nueva generación que no tuvo el contacto de la música como antes. Muy bien. Prácticamente estamos terminando, el tiempo se ha ido rapidísimo, pero sí quisiera que platicáramos acerca de la Sala Tlacna, que es un recinto acústico importante en México, de reconocimiento también en América Latina. ¿Misión cumplida? ¿O qué falta? Bueno, falta terminar el complejo entero, pero falta muy poco. Yo pienso que para el año que viene terminamos todo el complejo, o sea, el edificio, pero la sala nuestra es una joya. Yo digo que nosotros somos como la orquesta, es una Ferrari. Yo sería el piloto. Pero para que una Ferrari pueda correr sus 300 kilómetros a hora, si no hay una carretera que la deje correr, o sea, está llena de topes o agujeros, no va a poder mostrar toda su capacidad. Y la sala es la carretera para la Ferrari. Muy bien. Y cuando los tres están en comunión, ¿hacen sinergia? Esa sinergia, ahí tenemos un coche que va a 300 kilómetros por hora. 1 minuto prácticamente para despedir. Proyectos para la temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica. Sabemos que está prácticamente por concluir la primera temporada de conciertos. La segunda temporada, ¿qué esperamos de la Orquesta Sinfónica yo pienso de que Jalapa? tenemos muchas cosas buenas. Por ejemplo, yo espero, a través de una fundación que ahora no quiero decir, pero que nos va a dar la oportunidad de llevar la música a comunidades indígenas, ópera podría ser, festivales que vamos a participar, que ya tenemos 2 invitaciones muy serias, incluso Morelia, para terminar el festival. Para aquí, para Jalapa, yo pienso que vamos a tener una estación con cosas muy diferentes, ¿no? En el sentido de programaciones.
Y eso me encanta. No consigo ni decir todo porque son tan diferentes todos, pero lo que me encanta realmente de la posibilidad que tenemos aquí es tener público. O sea, no tenemos que hacer siempre lo mismo. Podemos simplemente encontrar caminos diferentes y volver al nuestro. Muy bien. Pues maestro Lanfranco Marcelletti, director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, un placer tenerlo aquí, platicar, conocer más acerca de su vida, conocer cómo empezó a soñar con la música y cómo ha ido consolidando estos mismos sueños y estos mismos pensamientos el día de hoy al frente de esta Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es un orgullo, que debe ser un orgullo para todos los veracruzanos y las veracruzanas. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes y gracias por el apoyo. Nosotros continuamos con más noticias.